Hola a todos, en este video vamos a ver algunas particularidades del Paleozoico superior. Vamos a comenzar con el periodo Carbonífero, en el cual vamos a ver sus características y algunos hechos y eventos geológicos importantes que ocurrieron en la historia de la Tierra, para continuar en las próximas clases con el último periodo de la era Paleozoica, el Pérmico. El Carbonífero se divide en dos series y 7 pisos, solo 3 de los cuales tienen límites formalmente definidos. De estos límites formalmente definidos, que son el Tournaisiense, el límite o la base del Carbonífero inferior, en el Mississippico. Luego viene el piso Vicense y por último el Bashkiriense, de los cuales vamos a ver sus particularidades, cuál fue su indicador bioestratigráfico por el cual fueron definidos y también la localidad tipo. No vamos a mencionar en este caso los 7 pisos que continúan por el hecho de que no poseemos mayor información con respecto al lugar donde fueron definidos. Como mencionamos, la base del período Carbonífero, la base de la serie Mississippico, es el período Tournaisiense, que se ha definido formalmente en el sur de Francia. El indicador escogido ha sido la primera aparición del conodontofórido Siphonodella sulcata. Con posterioridad se ha visto que la primera aparición del fósil antes mencionados tiene lugar en niveles más bajos y que la sección de la SER, en Francia, donde fue definido, podría haber una discontinuidad que estuviese marcando un límite erróneo con respecto al Devónico y al Carbonífero. Es por lo tanto que este límite en realidad actualmente se está trabajando en una redefinición del mismo. La base del piso Vicense ha sido definida formalmente en la sección de Pengchong en China. El indicador escogido ha sido la primera aparición del foraminífero Eoporzastaphela simplex. Por último, la base del piso bashkiriense y por tanto de la serie pensilvánica se ha definido formalmente en la sección de Arrow Canyon en Nevada, Estados Unidos. El índice escogido ha sido la primera aparición del conodonto Declinaganatadus noduliferus. Como una de las características del Carbonífero podríamos hablar sobre su paleogeografía. En este periodo ocurrieron grandes eventos geológicos como los que vamos a ver, entre ellos uno de los más destacados, la orogenia herciniana. En el Carbonífero continúa cerrándose el Océano Reico y progresa lo que es la orogenia hercínica. El Océano Uraliense también comienza a cerrarse con el acercamiento de Siberia y Laurasia, al igual que el Océano Paleoasiático con el acercamiento del arco mongol y de Kazajstán a Siberia. Como hemos mencionado, el Carbonífero es escenario para grandes choques de placas o de grandes choques de masas continentales. Entre ellos uno de los que ocurre con Siberia y Laurasia a finales del Mississippico, dando lugar a lo que se conoce como la orogenia uraliense. A lo largo del Pensilvánico continúan las colisiones y los grandes continentes se funden en uno solo. Estamos en la presencia de nuestro Pangea, rodeado de nuestro vasto océano, el Pantalaza. Entre el borde oriental del Pangea y las placas asiáticas se delimita un sector oceánico bastante cerrado que se va a conocer luego como Paleotetis. Esto aproximadamente a los 306 millones de años. Hablemos un poco de la orogenia hercínica. La orogenia hercínica es la principal cadena montañosa generada por el choque de placas que dio lugar a Pangea. Esta cadena montañosa denominada cadena hercínica o hercínico-apalachense, debido a que involucra parte de los Apalaches, su límite oriental es la zona de sutura del océano Torquis y el límite occidental no está bien definido, aunque podría continuarse por el norte con Sudamérica. La orogenia hercínica constituyó la cadena montañosa más grande de la historia del planeta,
con una longitud de no menos de 10.000 kilómetros y divide a Pangea en dos grandes mitades. Paleoreconstrucciones geográficas de la orogenia arsínica mencionan que las alturas medias podrían haber superado los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y es posible que en alguno de los puntos pudiera haber superado los 10.000 metros de altura, 2 kilómetros más alta que el monte Everest en la actualidad. Debido a que la cadena montañosa y por tanto la orogenia es tan vasta y tan extensa, la podemos dividir en distintas ramas. La rama norteamericana, los Apalaches, es un cinturón de pliegues y de mantos cuya deformación se supone, o se superpone, mejor dicho, a la anterior deformación orogénica del cinturón caledoniano. Por el otro lado, una rama europea se destacan varios hechos o rasgos geológicos. Se destaca la importancia de las fallas de desgarre en el orógeno, la presencia de terrenos alóctonos con ofiolitas incrustadas e incluso la existencia de grandes pliegues oroclinales. Dentro de esta última rama, en la parte oriental, lo que hoy sería Alemania y Polonia, se caracteriza la gran importancia de las fallas de desgarre y por tanto la presencia de rocas ultrabásicas, alóctonas e incluso algunas intrusiones graníticas. Estas rocas ultrabásicas se encuentran en grandes complejos denominados ofiolitas, y en estas zonas fue donde fueron definidas originalmente las rocas denominadas hasburgitas. Estos complejos ofiolíticos tienen un gran significado en la paleorreconstrucción geográfica de la orogenia arsínica y representan la zona de sutura del Océano Reico cuando se produce el choque entre Avalonia y Gondwana. La zona de la orogenia arsínica, comprendida principalmente por la península ibérica, ha sido ampliamente estudiada, pudiendo reconstruir incluso los acortamientos acontecidos en la historia geológica. Estos acortamientos se deben principalmente a que en la zona externa del orógeno presenta una estructura típica de cinturones de pliegues y de cabalgamientos. Estas reconstrucciones de acortamientos corticales es lo que se conoce como cortes compensados, y a través de ellos se ha realizado la reconstrucción palimpástica y por tanto se ha demostrado a través del estudio de los plegamientos y de algunos materiales sintectónicos que el acortamiento en la orogenia hercínica ha sido aproximadamente del orden de los 200 kilómetros, y estos 200 kilómetros de acortamiento cortical se han producido entre los 314 y los 304 millones de años aproximadamente. Dentro de los complejos o de los materiales sintectónicos tenemos unos rasgos descriptivos muy llamativos que se denominan melange. La melange es un grupo de rocas muy deformadas y es un término acuñado en la década del 70 para diferenciar estos tipos de rocas que presentan alta deformación y tectonismo producto de orogenia, entre otros rasgos, e incluso no son solamente atribuibles a las orogenias. El término melange, como dijimos anteriormente, es un término descriptivo que puede ser utilizado para rocas deformadas y con tectonismo producto de otros rasgos geológicos o de otros procesos geológicos. En muchos lugares de la geometría de la orogenia arsínica aparecen algunos rastros especialmente en las posiciones más internas del orógeno, aparecen algunos rastros de emplazamiento de ofiolitas, como mencionamos anteriormente. El emplazamiento de estas ofiolitas implica una obducción de corteza oceánica y del manto superior, con un desplazamiento en algunos casos de muchos cientos de kilómetros continente adentro. Los complejos ofiolíticos incluyen rocas con deformación muy intensa en fases eclogitas y rocas ultrabásicas generadas en el manto. Estudios isotópicos en estos complejos ofiolíticos han demostrado que la edad de estos complejos es cámbrico superior a ordovícico,
lo que estaría representando o correspondiendo a fragmentos del Océano Reico obducido durante la colisión continental entre Gondwana y Laurussia. Otro aspecto notable del orógeno arsínico son los grandes pliegues oroclinales. Un oroclinal es un segmento curvado de un orógeno que se supone originalmente recto o con una menor curvatura. Un ejemplo actual muy clásico es la cordillera de los Andes, justo a la altura de donde estamos nosotros en lo que es el norte de Chile o el sur de Perú. En el sur de Europa están dos de los principales oroclinos de la orogenia arsínica, el arco ibérico y el cántabro armoricano. Los procesos de deformación necesarios para poder generar un arco y por lo tanto un pliegue oroclinal son sumamente complejos e incluyen algunos procesos que no veremos en el tratado de este curso, como por ejemplo la delaminación del manto. Si bien no vamos a explicar a fondo los procesos antes mencionados como los de la delaminación del manto, sí podemos anticipar que estos procesos generarán un ascenso de la astenósfera y este proceso conllevará grandes complejos metamórficos y grandes complejos volcánicos. Hablemos un poco sobre la biosfera en el Carbonífero. Pero antes de comenzar a hablar sobre la paleontología y sobre los procesos paleontológicos y tafonómicos que ocurrieron en este periodo, debemos mencionar la historia de un paleontólogo muy famoso, Alfred Sherwood Romer. Este paleontólogo anatomista estadounidense se especializó en la evolución de vertebrados. Romer fue el primero en darse cuenta de la existencia de lo que parecía ser la mayor laguna en el registro fósil, la ausencia de fósiles vertebrados terrestres desde finales del Devónico hasta unos 20 millones de años después. A este hiato o laguna se le ha denominado el hiato de Romer. Algunos hallazgos recientes han ido permitiendo llenar un poco este espacio. Incluso se ha propuesto que este hiato no correspondería a un sesgo tafonómico o de falta de registro o muestreo, sino que expresa una escasez real de animales. Coincide con un mínimo de oxígeno libre en la atmósfera y los fósiles vuelven a aparecer cuando se alcanzan los niveles de oxígeno actuales. Hablemos un poco sobre la vida en el mar. A lo largo del Carbonífero se va recuperando un poco la diversidad de algunos grupos que quedaron sumamente reducidos luego del evento Killwater. Estos grupos son, como más emblemáticos, los braquiópodos. También están los trilobites, que quedan reducidos a una diversidad mínima y un papel ecológico totalmente residual. Los ammonoideos incluso sufrieron una extinción casi total en el límite devónico-carbonífero, en lo que se denominó evento Hungerberg, con un solo género sobreviviente que se diversifica muy rápidamente. En cuanto a los foraminíferos, estos adquieren gran importancia, siendo los elementos productores de carbonato en las plataformas de la época. Los vertebrados marinos van a estar representados fundamentalmente por peces óseos y eslomobranquios, los cuales experimentan una gran diversificación, la máxima a lo largo de su historia evolutiva. Tras el evento o tras la extinción del evento Killwater, el tipo de arrecifes cambia radicalmente y los corales casi desaparecen. Aparece un nuevo tipo de arrecifes, denominado arrecifes walsortienses, cuyos constructores fundamentales son los calcimicrobios y en menor medida algunas algas calcáreas, espongiarios, crinoideos y algunos briozoos. Estos nuevos arrecifes tienen una particularidad que llegan a construir elevaciones de más de 1000 metros de potencia. Este apilamiento que logra generar estas potencias se explica debido probablemente a ciclos controlados por un glaciostatismo del nivel del mar. Hacia el lado del continente las cosas iban mejorando muchísimo.
Las plantas terrestres que habían alcanzado ya su gran tamaño se diversifican y sobre todo amplían su biomasa, constituyendo grandes bosques con una enorme acumulación de materia orgánica y vegetal en los sedimentos. Los principales grupos vegetales de los bosques carboníferos van a ser las pteridofitas y las gimnospermafitas. Dentro del grupo de las pteridofitas hay plantas terrestres con organización de tipo cono y reproducción con esporas, carentes de semillas. Los principales grupos carboníferos van a ser las licofitas y las sfenofitas. Dentro de las gimnospermafitas, que eran las plantas con semillas pero sin flores aparentes, se van a empezar a desarrollar los tejidos vasculares más diferenciados que en las pteridofitas. En el Carbonífero va a estar representado las especies arbóreas de gran talla con semillas y con hojas con aspecto de helechos. La fauna y la flora iban bastante de la mano. Estos bosques eran el hábitat perfecto para numerosos anfibios, incluso los primeros reptiles. Pero un rasgo casi hollywoodense es en el pensilvaniano, ya que los habitantes de los bosques incluían a los mayores artrópodos terrestres que han existido en la historia de la Tierra. Un ejemplo de ellos es la meganeura, un pariente lejano de las libélulas actuales que alcanzó una envergadura de incluso hasta unos 80 centímetros. Dentro de este espectáculo también tenemos la artropleura, un miriápodo que llegó a alcanzar tamaños próximos a los 2 metros. Fíjense en las trazas, las fotos de las trazas parece realmente como si hubiese pasado una camioneta. Si hiciéramos una comparación de los artrópodos del Carbonífero con los actuales, hoy en día los artrópodos más grandes que tenemos en la actualidad podríamos considerar al cangrejo cocotero, que puede llegar a alcanzar unos 40 centímetros, o el escarabajo Hércules, que puede llegar hasta unos 20 centímetros, versus los 2 metros de los 1000 pies que teníamos en el Carbonífero. ¿Pero a qué se debía este gran tamaño de los artrópodos? Bueno, los artrópodos terrestres actuales siempre están limitados por su modo de respiración. La difusión de oxígeno en las tráqueas tiene una longitud eficiente máxima que va a depender de la presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Durante el Misisípico, el porcentaje de oxígeno atmosférico fue aumentando, alcanzándose los niveles actuales, cerca del 21%, hacia finales del Basquiriense, y en el Pensilvánico se llegó a concentraciones del orden del 35%. Este máximo de oxígeno coincide justo con la máxima abundancia en biodiversidad de las licofitas arborescentes. La concentración de CO2, por lo tanto, durante este periodo llegó a ser la menor en toda la historia del planeta. Pero con el CO2 no se juega ni para un lado ni para el otro. El mínimo de CO2 coincide con la más intensa y duradera glaciación del Fanerozoico, la Gran Glaciación o la glaciación del Carbonífero. La glaciación del Carbonífero deja una inmensidad de depósitos típicos de glaciar. Estos depósitos fueron muy emblemáticos por diversas índoles. Se cree que el casquete polar llegó a alcanzar incluso hasta los 30 grados de latitud. Pero históricamente, los depósitos glaciares de la Gran Glaciación fueron los que utilizó Alfred Wegener para postular parte o como herramienta o evidencia para postular su teoría de la deriva continental. Estos registros glaciares conguánicos aparecen en muchísimas partes o en muchísimos lugares del mundo. Brasil tiene unos registros especialmente abundantes que se logran identificar tanto por estrías, dropstone e incluso hasta por estratigrafía sísmica. Las causas inmediatas de la glaciación fueron el descenso del porcentaje de CO2 atmosférico, este gas del efecto invernadero, aunque la interrupción de las corrientes marinas también provocadas por la unión del Pangea pudo influir muchísimo con respecto a la regulación del clima. Como mencionamos anteriormente, esta disminución drástica del CO2 atmosférico se debe en gran parte a la absorción por las plantas.
pero esto no fue suficiente. Para que disminuya el CO2, tiene que haber procesos tafonómicos y también sedimentarios que trasladen la materia vegetal a la litosfera. Se requiere de un enterramiento rápido y para ello son necesarios grandes aportes de sedimentos. Estos sedimentos en el Carbonífero procedieron en gran parte del desmantelamiento del orógeno herciniano. La combinación de la glaciación genera con los cambios de radiación solar en los ciclos de Milankovitch da lugar a períodos con mayor y menor porcentaje de hielo sobre el o los polos, ocasionando bajadas y subidas del nivel del mar. A consecuencia de estos cambios estos cambios en el nivel del mar, los sistemas sedimentarios responden con una ciclicidad que en las cuencas carboníferas da lugar a lo que se denomina como ciclotemas. Por último, para terminar el periodo, no podemos despedirnos sin mencionar o explicar de dónde proviene el nombre carbonífero, que como todos ustedes saben es muy similar a la palabra carbón. Pues sí, bien, durante el Carbonífero tuvo lugar el depósito de la mayor parte de las reservas de carbón del mundo, y esto fue lo que dio lugar al nombre del período. Está claro que no todos los depósitos del carbón son carboníferos, pero sí fue un período muy abundante y muy característico por esto. Obviamente, para entenderlo necesitamos saber qué es el carbón, y el carbón es una roca sedimentaria, compuesta total o principalmente por fósiles vegetales. Los componentes inorgánicos, siempre y en baja proporción, van a ser considerados impurezas y son detríticos como arcillas, limos y raramente arenas. También tenemos algunos minerales neoformados, como el carbón se produce en ambientes anóxicos y por lo tanto reductores, como minerales principalmente del estilo de los sulfuros, como la pirita. Los componentes orgánicos de estas rocas sedimentarias van a recibir el nombre de macerales. Y dentro de los macerales se distinguen tres grandes grupos: las vitrinitas, las ignartinitas y las leptinitas. El primero de ellos son los tejidos vegetales, con biodegradación escasa, de composición aeróbica o incluso anaeróbica. Las ignartinitas son tejidos vegetales con una fuerte degradación aeróbica y que pueden ser causadas incluso por el fuego. Y por último, las liptinitas son tejidos con una alta resistencia a la biodegradación. Esto ha sido todo con respecto al período carbonífero. Quedan muchas cosas por ver, inclusive algunos rasgos muy particulares de los depósitos o de la tectónica carbonífera que ocurrió en nuestras zonas del Gondwana, ¿no? Pero los veremos para un futuro curso, como por ejemplo una geología regional Chile. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el Pérmico.